Hola amigos, nosotros les vamos a presentar la evidencia 3 de física que habla de la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff y sus formas de aplicación. Mi equipo está conformado por Monse Montero, Diana y Carpi. La corriente es la rapidez con la que pasa una determinada carga a través de un campo o alambre que conduce electricidad. En cambio, el voltaje es la magnitud física que puede medir o cuantificar la diferencia de potencial entre dos puntos, que también es capaz de moverlo. Y la resistencia es el objeto que limita la corriente eléctrica que pasa por un conducto. Las características de corriente se produce debido a un flujo de electrones de un material conductor y unidad de medida es amperes. Sus propiedades son voltaje y resistencia. Voltaje. Sus características son fuerza que impulsa a los electrones que cambian de lugar. Su unidad de medida son volts y sus propiedades son corriente y resistencia. Resistencia. Una de sus características sería su unidad de medida que son ohms y sus propiedades son corriente y voltaje. Bueno, el segundo punto determina la metodología, fórmulas y unidades utilizadas para solucionar problemas de electricidad, que utilizamos ley de Ohm y ley de Kirchhoff. La ley de Ohm es una corriente que circula por un conductor. Es directamente proporcional a la diferencia de potencia entre sus puntos extremos. Su fórmula es V es igual a I por R. I es una corriente y R es resistencia. Y sus unidades de medida son volts. Lo segundo es la ley de Kirchhoff, que es la suma de las corrientes que entran de una unión, que es igual a la suma que las corrientes que salen de esa misma unión. Y bueno, es un entrante menos una saliente es igual a 0 y su unidad de medida es en amperes. La ley de tensiones de Kirchhoff es la suma de cualquier malla cerrada de corrientes es igual a la suma de todas las caídas de alrededor de dicha malla. La trayectoria cerrada, la suma de las elevaciones de tensión es igual a la suma de cantidad de tensión. Entonces es elevaciones menos caídas es igual a 0 y su unidad de medidas es volts. Ley de Ampere. Establece que para cualquier trayecto de bucle cerrado, la suma de los elementos de longitud multiplicado por el campo magnético en la dirección de esos elementos. La fórmula es B, que es la densidad de campo magnético, que son teslas, va a multiplicar la longitud, que su unidad de medida son metros, y eso va a ser igual a la permeabilidad magnética en el vacío. Su unidad que es 4pi por 10 a la menos 7 y su unidad son teslas por metro sobre ampere, que va a multiplicar a la corriente encerrada que se encuentra en la superficie y su unidad de medida son amperes. Y su unidad de todo esto, o sea, de toda la fórmula, son amperes. Experimentos de Ørsted. Se demuestra la unión entre electricidad y magnetismo. Este se hizo con una aguja imantada a un conductor por él circulaba una corriente eléctrica. La ley de Biot-Savart es una de las leyes fundamentales de la magnetostática, tanto como la ley de Coulomb lo es en la electrostática, para calcular la fuerza entre dos conductores rectilíneos por los que circulan corrientes en sentido contrario, el campo magnético en un punto X distante de ambas y la distancia a la izquierda del primer conductor en la que el campo magnético creado por ambas es nulo. Aplicaciones de circuitos que utilizan la corriente alterna. La generación hidráulica, generación termoeléctrica, generación eólica, generación nuclear, plantas generadoras de electricidad, alternadores de vehículos, bomba de agua, enchufes de nuestras viviendas, refrigerador y ventilador. Las directas son el celular, control remoto, cámara digital, linterna, baterías, acumuladores, celdas solares, relojes, radios portátiles y calculadoras. Ahora vamos a plantear un problema de un circuito paralelo.
En este caso utilizamos la ley de Ohms para resolverlo. Y bueno, pues el problema dice, se encuentra un circuito paralelo el cual tiene 3 resistencias de 10 ohms, 12 ohms y 5 ohms, las cuales tienen un voltaje de 7 volts. ¿Cuál será la corriente de cada resistencia si cada una comparte el voltaje? Entonces, la fórmula que nosotros utilizamos es la de I es igual a V sobre R, que V es el voltaje, R son las resistencias. Y en este caso se va a sacar la corriente de cada resistencia y simplemente se va a hacer una sustitución y se va a hacer la operación que es una división. Y sus unidades de medida son en amperes y pues aquí se pueden ver los resultados del problema. Y también como apoyo utilizamos un circuito que nos ayudó a ver si nuestro problema estaba bien planteado y comprobamos que fue así. Y como lo supimos, porque el foco logró prenderse, entonces sí, estuvo bien y lo representamos en el circuito. Ahora les explicaré el problema de la malla ocupando la ley de Kirchhoff. El problema dice, utilizando la ley de Kirchhoff, saca las corrientes del siguiente circuito de malla, el cual tiene diferente voltaje. Y pues podemos ver en el dibujo que tenemos un voltaje de 11 y está enseguida una resistencia de 9 ohms. Y en medio está otra resistencia de 6 ohms. Y enseguida está otra resistencia de 4 ohms y está otro voltaje diferente al que tenemos primero, que es de 8 volts. Entonces, para poder sacar la corriente, tenemos que primero debemos pues recordar que las entradas de cada resistencia es a favor de las manecillas del reloj. Entonces podemos ver que la corriente, bueno, la resistencia, pues entra negativamente, que sería hacia la pila. Y pues por eso pusimos menos 11, ¿ve? Porque son menos 11 voltios, porque como va en dirección hacia el reloj, pues entra negativo y va a salir positivo. Y por eso pusimos 9 ohms. Y como en la resistencia de 6 ohms comparten diferentes cargas, o sea, entra positivo, pero del otro lado de la corriente 2, que tiene diferente voltaje, que es de 8, va a salir negativo. Entonces lo que hacemos es poner el signo de la primera corriente que queremos sacar, y pues es más 6, y vamos a multiplicar la corriente 1 menos la corriente 2 y ponemos el signo de menos debido a que en el siguiente voltaje pues va a salir negativo. Entonces pues como la fórmula dice que es la corriente entrante menos la saliente y se va a igualar a cero, entonces pues le estamos igualando a 0. Y como puedes ver, se multiplica pues el 6 por la I1 menos I2 y pues ya te da más 6 I1 menos 6 I2. Entonces pues ya sumas lo que se tenga que sumar, lo que se tenga que restar y te va a dar pues una ecuación que es la que vas a utilizar, y a nosotros nos dio 15 I1 menos 6 I2 igual a 11. Pues pasamos el voltaje del otro lado, ya que solo queremos cancelar por las I's en el siguiente paso. Entonces para hacer la ecuación 2, pues hacemos lo mismo. Recordamos que la resistencia va a entrar a favor de las manecillas del reloj y pues entra positivo, por eso le pusimos más 8 volts, sale negativo y vuelve a entrar positivo a la resistencia, que son 6 ohms. Entonces aquí volvemos a encontrarnos con el problema de que está compartiendo una resistencia de diferentes signos, que es la de I2 que entra más y 1 que salió menos. Entonces vamos a multiplicar el 6 ohms por I2 que entra positivo
menos y 1 que sale negativo del otro lado, más la entrada del 4 ohms que entra positivo y sale negativo. Lo igualamos a 0, igual multiplicamos y sumamos lo que se tenga que sumar o restar y nos va a dar otra ecuación y nos dio 10 y 2 menos 6 y 1 es igual a menos 8. Igual pasamos lo del voltaje del otro lado restando y ahora vamos a cancelar las i's que podemos ponerle x o y. Entonces nosotros pues cancelamos el x que sería i1. Entonces lo que hicimos fue multiplicarlos, la primera ecuación por 6 y la segunda por 15. Ya lo cancelamos y pues nos salió 90 menos 90 más 90 menos 90 pues es 0. Y nos queda la ecuación menos 36y es igual a 66 y más 150y igual a menos 120. Entonces ahora pues restamos las y y nos dio 114y igual a menos 54 y fue lo que hicimos con 66 y menos 120, pues realizamos la operación. Y ya después lo que hicimos fue pues despejar y para poder sacar una corriente. Y ya de que nos salió una corriente que fue y, solo ese valor lo sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones que nos hayan dado. Y pues así es como obtenemos nuestras dos corrientes en este tipo de circuitos. Bueno, pues con base en lo anterior pensamos en un circuito, en este caso fue el paralelo, que utilicemos o que veamos en la vida cotidiana donde se aplica pues el problema. Y bueno, pues el ejemplo que quisimos dar fue el de una lámpara con varias bombillas. Y pues a pesar de que una bombilla no funcione o se funda o algo así, las demás van a seguir con su función y esto es debido a que hay un circuito paralelo lo cual permite que la electricidad fluya alrededor de la bombilla, permitiendo que fluya a través de varias partes. Y bueno, pues esto quiere decir que están conectados en paralelo, tienen la misma diferencia de potencial, que en este caso es voltaje. En sus extremos, la diferencia de potencial entre los componentes son iguales en magnitud y también tienen polaridades idénticas. La misma tensión se aplica a todos los componentes del circuito conectados en paralelo. La corriente total es la suma de la corriente a través de los componentes individuales, de acuerdo con la ley actual de Kirchhoff. Entonces, en un circuito paralelo, la tensión es la misma para todos los elementos. La energía en nuestra localidad comienza con las centrales de generación que convierte la energía útil para el usuario. Está conectada a través de cables con una fuerza llamada tensión. Van entubados en las paredes o el piso, se suministra la corriente eléctrica y llega a los hogares. Se puede encontrar con el tapón fusible o la llave térmica, cuya función es cortar la luz cuando hay algún desperfecto, evitando que los aparatos se quemen. Podemos observar que es un circuito. Considerando las características, podríamos decir que es un circuito mixto, ya que tiene ambas conexiones que de serie y paralelo para encontrar las caídas del voltaje. 5 aplicaciones de la física cuántica en la vida diaria. La física cuántica es un gran logro para el intelecto humano y nos ayuda a comprender ciertos fenómenos naturales. La óptica, día con día nosotros detectamos los colores, la luz que incluye efectos. Algunos fenómenos dependen del hecho de que la luz muestre indistintamente propiedades como onda y partícula. Eléctrica, podemos clasificar ciertos materiales como la clasificación entre aislantes, metales y semiconductores en los sólidos. Ferromagnetismo, lo podemos observar cuando pasamos muy cerca un imán a una moneda, esta se atrae por el imán al adquirir poderes atractivos. Transitor, dispositivo eléctrico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Tecnología eléctrica son los drones.
discos duros y dispositivos de almacenamiento, circuitos que muestran cambios de temperatura. Y en conclusión, la física ha sido muy importante para la humanidad porque nos ha proporcionado un gran conocimiento para entender todo aquello que nos rodea y, para ser más exactos, nos brinda muchas fórmulas para que comprendamos lo que pasa y tengamos respuestas de lo que nos preguntamos constantemente. Hoy en día la tecnología es un papel muy importante en nuestra vida diaria y dicha tecnología utiliza los principios básicos de la física moderna, especialmente la teoría de la relatividad, como por ejemplo la implementación de los sistemas de posicionamiento conocidos como GPS. La electricidad también es sumamente importante en la vida cotidiana porque se ha convertido en un recurso fundamental para nuestras actividades. La tecnología también ha hecho varias cosas para mejorar el servicio y cuidar el medio ambiente. Las tecnologías están en orden de menos a más eficientes en el uso de la electricidad para generar luz y de mayor a menor consumo de energía, forzados en cierta medida por el ahorro energético y el calentamiento global. El magnetismo también está muy presente en nuestra vida y un claro ejemplo es el de una brújula que nos ayuda a ubicarnos. Como podemos observar, la física siempre ha sido de gran ayuda para que podamos comprender todos los fenómenos que nos rodean y dar cierta respuesta a preguntas que nos hacemos constantemente, como por ejemplo, ¿qué es? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Etcétera.